Abrí la puerta de la gala de la empresa de mi marido con un regalo en la mano, solo para verlo arrodillado pidiéndole matrimonio a su nueva directora general, mi propia hermanastra. ¿Dejarías a mi pobre y frígida esposa para casarte conmigo?, preguntó. Todos se rieron. Entonces mi hermanastra dijo que sí. Así que me di la vuelta. Cancelé discretamente cada pago, fiesta y viaje, y retiré mi 90% de las acciones de la compañía, valoradas en 357 millones de euros. Minutos después, mi teléfono se iluminó con 156 llamadas perdidas. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañáis. No dudéis en compartirlo en los comentarios. Poneos cómodos. Quizás preparaos una taza de té o una infusión. Tengo la sensación de que esta va a ser una larga conversación. ¿Conocéis esa sensación cuando entras en una habitación y simplemente sabes que algo va mal? No es algo que puedas ver o tocar. Se palpa en el aire. Una carga estática que te eriza el vello de los brazos, como la calma tensa que precede a una tormenta devastadora, o ese sexto sentido del que siempre presumía la abuela. Eso fue exactamente lo que me golpeó, como una fuerza física, en el segundo en que mis tacones resonaron contra el suelo de mármol del Gran Salón Real del Casino de Madrid. Antes incluso de salir del piso esa noche, algo no encajaba. Me quedé de pie frente al espejo de mi vestidor, un espacio en el que Maximiliano había insistido, lleno de ropa que rara vez usaba. Había elegido un sencillo y elegante traje de chaqueta azul marino. Poderosa pero discreta. Esa era yo. Yo era los cimientos, las vigas de acero ocultas tras la bonita fachada. Me puse los pendientes de diamantes que Maximiliano me había regalado por nuestro 5º aniversario. Recuerdo aquella noche. Montó un gran espectáculo en un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca, diciéndome que yo era la roca sobre la que se asentaba su éxito. Toqué uno de los fríos diamantes, una extraña sensación de ironía recorriéndome. Después de todo, hasta la roca más sólida puede hacerse añicos. El trayecto en Uber fue silencioso. Las luces de Madrid se desdibujaban tras la ventanilla, un río de oro blanco. Debería haber estado emocionada. Era la gala anual de Kaelus Tech Soluciones Tecnológicas. Mi empresa, la que había fundado en una oficina polvorienta y abarrotada, con muebles de segunda mano y un sueño alimentado por café tibio y una pequeña herencia de mi abuela. Por supuesto, para el mundo era la empresa de Maximiliano. Él era el rostro público, guapo y carismático. Yo era la genio solitaria, la programadora que prefería la lógica limpia de los algoritmos a la desordenada política de la sala de juntas. Era un papel que había aceptado, e incluso abrazado, durante años. Por él, por nosotros. Cuando llegué, el lugar resumaba dinero. Era casi vulgar. Lámparas de araña de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, colgaban del techo como fuegos artificiales helados, esparciendo luz prismática por todas partes. Los suelos estaban tan pulidos que podías ver las líneas de cansancio alrededor de tus propios ojos en su reflejo. Este era el lujo obsceno que a Maximiliano le encantaba, del tipo que gritaba a los 4 vientos. ¿Tenemos más dinero que sentido común? Todo ello pagado por el trabajo silencioso e incansable del código que yo había escrito. Sostenía una pequeña caja de regalo elegantemente envuelta. Parecía ridículamente pequeña en la inmensidad de la sala. Dentro había un Patek Philippe Vintage de 1958. Un clásico, discreto, brillante, una obra maestra de la ingeniería. Era todo lo que yo admiraba. Maximiliano lo había mencionado de pasada hacía meses, señalándolo en alguna revista de lujo mientras esperábamos un vuelo en Barajas. Al día siguiente lo había olvidado, pero yo no. Eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿no? Escuchamos. Recordamos los pequeños detalles. Movemos cielo y tierra para hacerlos realidad. El precio, bueno, digamos que podría haber financiado una startup prometedora durante un año. Era una gota en el océano para Kaelus Tech, pero un símbolo importante para mí. Un testimonio de una asociación en la que todavía, tontamente, creía. A medida que me abría paso entre la multitud, esa extraña sensación se intensificó. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Las conversaciones se interrumpían y morían cuando me acercaba, solo para reavivarse en susurros excitados y apagados en el momento en que pasaba. Gente que conocía desde hacía años, esposas de miembros del consejo con las que había almorzado, me dedicaban una sonrisa rápida y tensa, desviando la mirada. Sus rostros estaban llenos de algo que al principio no pude identificar. Entonces lo entendí. Era lástima. Lástima. Es algo terrible y corrosivo de ver en los rostros de tus iguales. Te hace sentir pequeña y expuesta. Entonces empezaron las risas. No era el tintineo educado de la diversión alimentada por el champán.
No, este era un sonido crudo, feo, gutural. El tipo de risa que sale del estómago, la que se alimenta del dolor de otra persona. Era el sonido que hace una turba. Era el sonido de mi vida implosionando. Y todos en esa sala tenían un asiento en primera fila. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Seguí el sonido, atraída hacia él como una polilla hacia una llama destructiva. Me llevó a un pequeño escenario en la parte delantera del salón, preparado para los discursos de la noche. Y fue entonces cuando lo vi, a mi marido durante 7 años, Maximiliano, luciendo como el apuesto director general, el hombre de la noche. Estaba arrodillado. Mi primer pensamiento, un fugaz y absurdo destello de negación, fue que se estaba atando el zapato. O quizás se le había caído un gemelo, pero no estaba mirando al suelo. Sostenía un micrófono en una mano y una pequeña caja de terciopelo en la otra. La caja estaba abierta, revelando un anillo de diamantes tan grande que parecía un trozo de hielo. Y miraba hacia arriba, con una expresión de adoración que no había visto en su rostro en años, a la nueva directora general de la empresa, una mujer que conocía demasiado bien, una mujer que había acechado en los márgenes de mi vida durante 2 décadas. Mi propia hermanastra Cassandra se había deslizado en mi vida cuando yo tenía 16 años, después de que mi padre se volviera a casar con su madre. Cassandra era toda ángulos afilados y una sonrisa depredadora, con un talento para encontrar tu mayor inseguridad y presionar sobre ella hasta que te rompías. Desde el primer día se había propuesto como misión quitarme todo lo que era mío. La atención de mi padre, mis amigos, mis pequeños triunfos de adolescente, parecía que finalmente estaba haciendo su jugada maestra. La voz de Maximiliano, amplificada por el sistema de sonido de última generación cuyo presupuesto yo había aprobado personalmente, retumbó por todo el salón. Cada palabra era una daga perfectamente elaborada, afilada durante meses de reuniones secretas y promesas susurradas, apuntando directamente a mi corazón. Cassandra dijo, su voz cargada de una falsa emoción teatral que me puso la piel de gallina. ¿Quieres casarte conmigo? Hizo una pausa, un maestro del espectáculo saboreando el momento, dejando que la multitud se aferrara a sus siguientes palabras mientras giraba la cabeza ligeramente, lo justo para asegurarse de que yo pudiera ver la sonrisa cruel que se dibujaba en sus labios. Estoy listo para dejar a mi pobre y fea esposa por ti, ahora mismo. La sala estalló. La risa fue un golpe físico, una fuerza conmocionadora que me dejó sin aire y provocó un rugido en mis oídos. Era un maremoto de humillación, y me estaba ahogando en él, asfixiándome bajo el peso de cientos de ojos burlones. Podía ver los móviles, un mar de ellos, en alto, sus pequeñas luces rojas de grabación parpadeando como malévolas luciérnagas, capturando mi ejecución pública para la eternidad. Mi hermanastra Cassandra miró a mi marido. Su sonrisa fue lo más terrible que había visto en mi vida. Era una sonrisa de puro y absoluto triunfo. La misma sonrisa que vi cuando convenció a mi padre de que yo había sido quien rompió el jarrón favorito de nuestra madre. Se inclinó hacia el micrófono que él le sostenía, su voz tan suave y dulce como el veneno. Sí, dijo, su voz resonando clara como una campana. Sí, quiero. El rugido que siguió fue ensordecedor. Vivas, silbidos, un aplauso atronador. Estaban de pie, celebrando como si acabaran de presenciar una boda real en lugar de la destrucción sistemática y brutal de mi vida. Maximiliano deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la atrajo en un beso profundo y dramático, digno de una película de Hollywood. Alguien cerca de mí incluso vitoreó. Yo me quedé allí, paralizada, todavía sosteniendo ese estúpido y caro reloj en su estúpido y perfecto envoltorio, viendo a mi marido besar a mi hermanastra mientras cientos de personas, gente que había comido en mi mesa y me había sonreído a la cara, lo celebraban. El reloj en mi mano de repente se sintió increíblemente pesado, un peso muerto, un símbolo de un amor que nunca había sido real. La jugada inteligente, la que todos en esa sala esperaban, era gritar, correr hacia allí y arañar la cara perfectamente satisfecha de Cassandra, lanzar la caja del regalo, montar una escena tan épica que se hablaría de ella durante años, darles el entretenimiento que sentían que se les debía. Nada entretiene tanto a los ricos como ver a alguien perder su cuidadosamente construida dignidad en público. Pero esto es lo que aprendes después de pasar 15 años mirando fijamente al frío corazón binario de un ordenador, construyendo sistemas complejos a partir de nada más que lógica y voluntad. Aprendes a distanciarte. Aprendes que la emoción es un lastre. Aprendes a jugar a largo plazo. Aprendes que la mejor venganza no es un arrebato caliente, desordenado y emocional. Es un desmantelamiento frío, metódico y sistemático. Es un algoritmo de destrucción bellamente escrito. Así que, en lugar de darles el colapso que anhelaban, la confrontación dramática que todos estaban grabando en secreto,
Hice algo que confundió a cada una de las personas en esa sala. Me di la vuelta. Sin gritos, sin lágrimas, sin declaraciones dramáticas. Simplemente giré sobre mis talones, con la espalda recta, la barbilla en alto, como si estuviera saliendo de una reunión de junta particularmente aburrida, que se había alargado demasiado. La caja del regalo permaneció firmemente en mis manos. Maldita sea si iba a dejar atrás una pequeña fortuna en artesanía suiza y mi propio buen gusto para estos buitres. La energía en la sala cambió mientras me movía. Era palpable. Una oleada de confusión se extendió entre la multitud como una onda. Esto no estaba en el guión. ¿Dónde estaba la rabia, la histeria, el colapso público que les daría algo jugoso sobre lo que cotillear durante el brunch de los próximos 6 meses? Seguí caminando, mis pasos firmes y medidos sobre el frío mármol. Pasé junto a la fuente de champán, un monumento al exceso que probablemente costó más que mi primer año de universidad. Pasé junto a la escultura de hielo del logo de Kailus Tech, un testimonio perfecto y reluciente del trabajo de mi vida, que ya empezaba a derretirse bajo el calor de 1000 pequeñas traiciones. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar, sus arcos suspendidos sobre los instrumentos mientras observaban el verdadero drama desarrollarse. El portero, un chico nuevo que no reconocí, probablemente contratado especialmente para el evento, me abrió las enormes puertas de latón. Su rostro era una máscara de confusión profesional. Le hice un ligero y cortés asentimiento con la cabeza. Salía la fresca noche madrileña, y la honesta y caótica sinfonía de la ciudad, los claxones, las sirenas lejanas, el murmullo de 1.000.000 de vidas se sintió más real y reconfortante que el drama prefabricado del que acababa de escapar. Mi Uber ya estaba allí, un sedán negro esperando silenciosamente en el bordillo. Lo había llamado en el momento en que escuché la voz de Maximiliano en ese micrófono, en el momento en que lo entendí. Puedo ser muchas cosas: una tonta, una cornuda, una mujer públicamente despreciada, pero estúpida no es una de ellas. Me deslicé en el asiento trasero, el cuero frío contra mi piel. El conductor, un hombre de unos 50 años con ojos amables, me miró por el espejo retrovisor. Observó mi traje formal, la caja de regalo plateada que yo agarraba como un salvavidas. ¿Noche dura?, preguntó, con voz suave. Es curioso, la amabilidad de los extraños. A veces es la única amabilidad que recibes. Miré por la ventanilla la fachada reluciente del Casino de Madrid, donde la fiesta ya estaba volviendo a su apogeo, las siluetas de los felices juerguistas bailando detrás de los cristales. Pensé en Maximiliano y Cassandra brindando por su nueva vida con mi champán. No, dije, y una extraña y fría sonrisa se dibujó en mis propios labios. Lo decía con cada fibra de mi ser. Está mejorando por momentos. Pensaban que habían ganado. Pensaban que se lo habían llevado todo. Los pobres e imbéciles desgraciados no tenían ni idea de lo que se les venía encima. La verdadera fiesta no había hecho más que empezar. Mi ático de lujo en la Castellana se sintió diferente cuando entré. Físicamente, por supuesto, todo era igual. El sofá blanco ridículamente caro e incómodo en el que Maximiliano había insistido. Las pretenciosas obras de arte abstracto que costaban más que el salario anual de un profesor. Los ventanales del suelo al techo que mostraban una vista millonaria de una ciudad que acababa de presenciar mi total humillación. Pero la energía, el aire mismo de las habitaciones, había cambiado. Se sentía más ligero, como si una válvula de presión que se había estado apretando lentamente durante años finalmente se hubiera liberado. La sofocante pretensión había desaparecido. Entré en la cocina y lancé la caja del regalo sobre la reluciente isla de mármol. Aterrizó con un golpe sordo, satisfactorio y definitivo, junto a un cuenco de higos ecológicos que probablemente costaron 50 euros. Nuestra vida, no. Tenía que dejar de pensar así. Mi vida se había convertido en una performance, un tableau digno de Instagram sobre el éxito que estaba completamente hueco. Fui directamente al bar. Pasé del champán, los vodkas, las ginebras. Alcancé la botella de Macallan 25 años. Lo bueno. La botella a la que Maximiliano siempre se refería con condescendencia como el pequeño hobby de Clara, como si mi aprecio por un buen whisky de Malta fuera una peculiaridad pintoresca, como coleccionar sellos. Esta noche no era un hobby, era medicina, era combustible. Serví 3 dedos en un pesado vaso de cristal, sin hielo. El ardor del whisky al bajar fue agudo y limpio. Se sintió honesto, brutalmente honesto, de una manera que nada más en mi vida lo había sido durante meses, quizás años. Me había estado mintiendo a mí misma durante tanto tiempo sobre en qué se había convertido mi matrimonio que había olvidado a qué sabía la verdad sin adornos. Resulta que sabe a whisky caro y a la promesa de una furia gélida y justiciera. Mi despacho estaba en el otro extremo del ático, mi santuario. Maximiliano odiaba esta habitación. No tenía estilo, decía.
Estaba llena de madera oscura, cómodos sillones de cuero que realmente estaban hechos para sentarse, y estanterías repletas de libros de verdad. Libros sobre computación cuántica, teoría algorítmica y biografías históricas. No solo lomos decorativos elegidos por un diseñador de interiores. Y lo más importante, una caja fuerte biométrica empotrada en la pared, oculta detrás de un gran y sombrío cuadro del viaducto de Segovia. Mi huella dactilar me dio acceso. La pesada puerta de acero se abrió con un suave siseo. Metí la mano y saqué una carpeta de cuero negro. Se sentía fría y sólida en mis manos. La etiqueta, impresa con una rotuladora con mi propia letra pulcra y cuadrada, decía: Activos principales. Maximiliano se había reído de mí por guardar copias en papel de todo lo importante. ¿Quién necesita papel ya, Clara? Todo está en la nube, se había burlado. La mujer que diseñó y construyó la maldita arquitectura de la nube y conocía todas sus vulnerabilidades, esa es quién. La mujer que entendía que en un divorcio contencioso, los abogados y los jueces prefieren un rastro de papel tangible. La mujer que había visto cómo los almuerzos de negocios de su marido con su propia hermanastra se volvían más frecuentes y duraban mucho más de lo que cualquier negocio requería. Ella necesita papel. Extendí el contenido sobre la amplia extensión de mi escritorio de caoba. Cada documento era un ladrillo en los cimientos del imperio que yo había construido. Los papeles originales de constitución de Caelus Tech Soluciones Tecnológicas, registrados hacía 7 años. Mi firma, audaz y clara. La de Maximiliano, un poco demasiado extravagante. Él poseía el 10% de la empresa. Yo poseía el 90%. Le había dado ese 10% como regalo de bodas. Un gesto de compañerismo. Un gesto que ahora parecía profundamente ingenuo. Luego estaban los otros papeles. Las 23 solicitudes de patentes separadas, cada una representando miles de horas de mi vida, miles de líneas de código, miles de momentos de frustración y descubrimiento, todas registradas con mi nombre, Clara Serrano, como inventora principal. Estas patentes eran el motor de la empresa. Eran el ingrediente secreto que generaba el 99% de los ingresos de Caelus Tech. Habían financiado nuestro estilo de vida, este ático, los trajes caros de Maximiliano, y ahora me daba cuenta con una claridad nauseabunda. El reciente ascenso de Cassandra a directora general. Y finalmente, los extractos bancarios desde el principio. El capital inicial para Caelus Tech, una transferencia de 200.000 euros, había venido directamente de mi cuenta de ahorros personal, lo último de la herencia de mi abuela. La nota en el testamento había sido específica. Para tus sueños, Clara, había escrito, no para los de nadie más. Construye algo que perdure. Bendito sea su sabio y práctico corazón. Saqué mi portátil, mis dedos volando sobre el teclado. Abrí el sistema de gestión financiera de la empresa. Lo había diseñado yo misma desde cero. Era mi fortaleza digital, con puertas traseras e interruptores de emergencia que solo yo conocía. Maximiliano nunca se había molestado en aprender a usarlo. Es demasiado complicado, cariño. Siempre decía con un gesto displicente. Para eso le pagamos a nuestra directora financiera. La directora financiera, Beatriz Agramonte, una mujer inteligente, pero leal al director general que firmaba sus cheques. Pero el sistema tenía reglas, mis reglas, y cualquier decisión financiera importante, cualquier transferencia superior a 10.000 euros, requería mi autorización personal encriptada. Durante años había sido la socia silenciosa, haciendo clic felizmente en aprobar para paquetes de vacaciones, juergas de compras de diseñadores y misteriosas tarifas de consultoría pagadas a Cassandra, todo disfrazado de gastos de empresa legítimos. Había sido una tonta, pero una tonta con acceso de administradora. El primer golpe fue fácil. Una simple búsqueda de viajes programados. Ahí estaba. Maximiliano de la Vega, Cassandra Ferrer. Destino: Ibiza. Un retiro de negocios programado para la próxima semana en un resort de 5 estrellas. Casi podía imaginarlos tumbados junto a la piscina, bebiendo champán, riéndose de mí. Unos pocos clics, un único código de autorización y así de fácil, su vuelta de la Victoria tropical se evaporó en el aire. Los vuelos en primera clase, la suite frente al mar, el paquete de spa para parejas que costaba más que un coche usado, todo desaparecido. Un correo electrónico de cancelación automatizado probablemente ya estaba de camino a la bandeja de entrada de Maximiliano. Lo siguiente, el pequeño espectáculo de humillación de esta noche. Saqué el informe de gastos, el alquiler del gran salón real, la factura del catering con sus cargos ridículos por quesos artesanos y pastelitos en forma de cisne, el florista,
el cuarteto de cuerda, todo cargado a la cuenta de eventos corporativos de Kaelustec. Una oportunidad de networking. Lo había llamado Maximiliano. Oh, era una oportunidad desde luego. Las órdenes de suspensión de pago son algo maravilloso cuando sabes cómo presentarlas correctamente. Redacté un único y frío mensaje automatizado. Pago cancelado debido a uso no autorizado de fondos corporativos. Pendiente de una auditoría interna. Uno por uno, lo envié al lugar del evento, al catering, al fotógrafo ridículamente caro que probablemente había capturado mi momento de agonía en una impresionante alta definición. Todos estaban a punto de descubrir que los grandes gestos de mi marido se basaban en mentiras y en una línea de crédito que acababa de ser cortada. Pero eso era solo podar los setos. El verdadero objetivo, la opción nuclear, estaba justo ahí en mi pantalla, brillando con una silenciosa amenaza. La cuenta operativa principal. 357 millones de euros. El alma de la empresa, gestionada por una serie de autorizaciones ejecutivas, todas las cuales, en última instancia, requerían mi autorización como accionista principal. Maximiliano pensaba que era el director general. El consejo pensaba que era el director general. Diablos. La mitad del mundo tecnológico español pensaba que era el director general. Pero ser la cara pública de una empresa y dirigirla de verdad son dos cosas muy diferentes. Y la diferencia, amigos míos, generalmente se mide en quién controla el dinero. Había incorporado múltiples sistemas de seguridad en el sistema hacía años. Soy una programadora paranoica por naturaleza. Siempre planifico para el peor de los casos. Cada decisión importante, cada transferencia significativa, requería mi firma digital usando una autenticación de 2 factores vinculada a una llave física que guardaba en mi caja fuerte. Era un sistema a prueba de balas, asumiendo que ambos ejecutivos operaban de buena fe. Esa suposición había sido un catastrófico error de juicio. El bloqueo del sistema tardó exactamente 30 segundos en implementarse. Apareció un cuadro de diálogo, uno que yo misma había diseñado. Decía, iniciar protocolo financiero de emergencia, es, dividido por n. Hice clic en sí. Apareció un segundo cuadro. Esto congelará todos los gastos salientes y requerirá autorización del accionista principal para su reversión. Confirmar. Mi dedo se cernía sobre el ratón. Este era el momento. El punto de no retorno. Pensé en las crueles palabras de Maximiliano. Pensé en la sonrisa triunfante de Cassandra. Pensé en las risas. Hice clic. Confirmado. Y así de simple, Kaelustec Soluciones Tecnológicas quedó financieramente paralizada. Sin transferencias, sin pagos, sin acceso a fondos operativos. Toda la maquinaria corporativa se detuvo con un chirrido, silenciada por un único y vengativo clic. Mi teléfono, que había dejado en el escritorio, empezó a vibrar casi de inmediato. No paró. Se iluminó como un árbol de Navidad desquiciado, vibrando violentamente contra la madera pulida. El nombre de Maximiliano apareció en la pantalla. Luego el de Cassandra. Luego el de nuestra directora financiera, Beatriz, su nombre apareciendo en un rojo frenético. Luego números que no reconocí, pero que probablemente podía adivinar que eran miembros del consejo muy enfadados y muy confundidos cuyas carteras estaban a punto de desplomarse. Cogí el teléfono, miré el caos que se desarrollaba en su pantalla y, con una sensación de profunda calma, lo apagué. Me serví otro whisky. Afuera, Madrid brillaba, ajena a todo. Habían cometido el crimen perfecto. Pensaban que me habían robado la vida, la dignidad y la confianza, todo mientras me hacían pagar por el privilegio, pero habían cometido un error crucial y fatal. Olvidaron que en los negocios, como en el código, la persona que construye el sistema es la única que realmente sabe cómo reducirlo todo a cenizas. Y yo no había hecho más que empezar. Me desperté al amanecer después de quizás 3 horas de sueño, sintiéndome más lúcida y viva que en años. La luz de la mañana que entraba por mis ventanales se sentía diferente, más limpia, como si la propia ciudad hubiera sido lavada de la suciedad de la noche anterior. Encendí mi teléfono. Era un apocalipsis digital. 156 llamadas perdidas. 283 mensajes de texto. El equivalente a una pequeña novela en mensajes de voz, primero de pánico, luego de ira y finalmente de súplica. Los ignoré todos y fui a prepararme un café. No el pretencioso café de origen único y artesanal en el que Maximiliano insistía, sino café de verdad, el buen tueste oscuro de toda la vida que podía despertar a los muertos y no requería una disertación para describir su perfil de sabor. La cocina se sentía enorme y benditamente silenciosa.
sin el zumbido de una batidora preparando algún batido verde, sin notas pasivo-agresivas sobre a quién le tocaba comprar la ridículamente cara leche de almendras. Solo yo, mi café y el silencio profundamente satisfactorio de una vida que finalmente volvía a ser verdaderamente mía. Estaba a mitad de mi primera taza cuando sonó el interfono, un sonido discordante en la recién encontrada paz. Era Héctor, de la recepción. Su voz estaba teñida de la neutralidad profesional de un hombre que ha visto todo tipo de dramas de gente rica imaginables. Buenos días, Sra. Serrano. Disculpe la llamada tan temprano. Hay un joven aquí abajo. Se llama Gael Cifuentes. Dice que trabaja para su marido. Está bastante alterado, señora. Gael, el asistente ejecutivo de Maximiliano. Un buen chico, inteligente, ambicioso, recién salido de la escuela de negocios, con una montaña de préstamos estudiantiles. Simplemente había atado su carro a la estrella equivocada. Sentí una punzada de simpatía por él. Era solo un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Hazle subir, Héctor. Gracias. Tuve el tiempo justo para ponerme una bata de seda antes de que Gael irrumpiera por mi puerta principal. Parecía un huracán de pánico y colonia barata. Su pelo, normalmente inmaculado, estaba hecho un desastre, su corbata estaba torcida y agarraba su vaso de Starbucks con los nudillos blancos como si fuera un salvavidas. Sra. Serrano, gracias a Dios que está aquí, balbuceó, las palabras atropellándose en una carrera frenética. Ha habido algún tipo de fallo técnico masivo. Un fallo en cascada de los sistemas, creo. Las cuentas están todas congeladas. La nómina internacional de la oficina de Londres vence en 2 horas, y no podemos procesarla. La reunión de inversores de esta mañana se canceló porque la reserva de la sala de conferencias no se procesó y la American Express corporativa de Maximiliano fue rechazada en Starbucks. En Starbucks es Ray Serrano. Y está completamente fuera de sí porque la tarjeta de Cassandra también fue rechazada, y su viaje al Caribe se canceló, y ha estado al teléfono con el banco, y dicen que es un problema de autorización interna y... Gael, lo interrumpí, levantando una mano. Mi voz era tranquila, en marcado contraste con su histeria. Respira. Aspiró una temblorosa bocanada de aire, sus ojos muy abiertos con la esperanza desesperada de alguien que busca un salvador. ¿Puede arreglarlo? Maximiliano dijo que probablemente era solo un problema del servidor, algo con el cortafuegos que usted diseñó. Dijo que usted construyó todos los sistemas, así que era la única que podía solucionarlo. ¿Te ha enviado Maximiliano, Gael? Pregunté, mi voz aún suave. Se desinfló un poco, bajando la mirada a sus zapatos. Sí, señora. Dijo que querría saber sobre los problemas técnicos de inmediato para proteger la empresa. ¿Problemas técnicos? Eso era para reírse. Todavía pensaba que esto era un error en el sistema, no una función trabajando exactamente como estaba previsto. Había pasado tantos años haciéndose pasar por el rey que había olvidado quién había construido realmente el castillo y tenía todas las llaves. Gael, dije, mi voz volviéndose un poco más firme. ¿Estuviste en la fiesta anoche? Su rostro pasó por unas 6 emociones diferentes en el lapso de 2 segundos. Confusión, reconocimiento incipiente, vergüenza aguda, y finalmente, una comprensión enferma y horrorizada que me hizo sentir genuinamente lástima por él. Asintió, su mirada fija en el suelo de mármol. Ya veo. Me di la vuelta y me dirigí a mi escritorio. Cogí un sobremanila grueso que había preparado mientras él subía. Necesito que le entregues esto a Maximiliano. Tiene 24 horas para responder. Sin prórrogas, sin negociaciones. Dile que el reloj empezó a correr en el momento en que saliste por esta puerta. 24 horas. Gael cogió el sobre como si fuera radiactivo. ¿Qué le digo sobre las cuentas? ¿La nómina? ¿Las reuniones? Dile la verdad, dije, mirándolo directamente a los ojos, queriendo que entendiera la gravedad del mensaje que estaba a punto de entregar. Dile que no hay fallos técnicos. Dile que el sistema funciona perfectamente, exactamente como fue diseñado. Dile que a veces, cuando decides quemar un puente, descubres que estabas en el lado equivocado del río. Él solo parpadeó, la metáfora claramente sobrevolando su cabeza adormilada y falta de sueño. Sra. Serrano, yo no entiendo qué está pasando. Suspiré. Era un buen chico. Merecía algo mejor que trabajar para una serpiente como Maximiliano. Gael, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para la empresa? 2 años, señora. Y en esos 2 años, ¿cuántas decisiones de negocio importantes,
¿Cuántos contratos de más de 1 millón de euros has visto firmar a Maximiliano sin mi autorización final? Lo pensó, su ceño fruncido en concentración. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras empezaba a conectar puntos que habían estado justo delante de él durante 2 años. La forma en que Maximiliano siempre decía, tengo que consultarlo con Clara. La forma en que mi firma digital era el último paso necesario en cada adquisición y asociación importante. Yo no creo haberlo visto nunca tomar una decisión importante sin su visto bueno final, señora. Eso es porque no puede, dije simplemente. Kaelus-Tech no es su empresa, Gael. Nunca lo fue. Yo la fundé. Yo la financié. Mis patentes son su alma. Ha sido un portavoz, una cara pública muy bien compensada, pero nunca, ni un solo día, ha estado al mando. Dejé que eso calara. Así que, cuando decidió humillarme públicamente delante de nuestros empleados y socios comerciales mientras le pedía a otra mujer que se casara con él, bueno, esa fue una señal bastante clara de que nuestra asociación comercial había terminado. Hice un gesto con el sobresellado. Esto solo lo hace oficial. El rostro de Gael estaba pálido. ¿Qué pasará ahora? ¿Con la empresa? ¿Con los trabajos de todos? ¿Con mi sueldo? Eso depende enteramente de cómo responda Maximiliano a lo que hay en ese sobre, dije. Lo acompañé a la puerta. Pero Gael, esperé a que me mirara a los ojos, y le dediqué una pequeña y triste sonrisa. Pase lo que pase, no será un fallo técnico. Y puede que quieras empezar a actualizar tu currículum. Solo una sugerencia amistosa. Después de que se fue, el silencio del ático se sintió diferente. Ya no era solo pacífico, estaba cargado de poder. Me senté frente a mi portátil, no para trabajar, sino para reflexionar sobre lo que había redactado en las primeras horas de la mañana. Dentro de ese sobre no había una negociación. Era un documento de rendición, una obra maestra de guerra estratégica disfrazada de reestructuración corporativa, todo revisado por mi abogado, quien lo había llamado hermosa y brutalmente efectivo. Contenía 7 puntos. 7 dagas. 1. Maximiliano de la Vega dimite como director general de Kaelus-Tech Soluciones Tecnológicas, con efecto inmediato tras la firma, sin un periodo de transición elegante, sin un deja el cargo para perseguir otras oportunidades para salvar las apariencias. Una amputación limpia y rápida. 2. Cassandra Ferrer queda permanentemente vetada de cualquier participación comercial, acuerdos de consultoría o relaciones contractuales con Kaelus-Tech Soluciones Tecnológicas o cualquiera de sus subsidiarias. Su pequeño golpe de estado en la sala de juntas había terminado antes de empezar. 3. Yo, Clara Serrano, asumo los roles de directora general y directora de supervisión financiera con poder de veto ilimitado sobre cualquier gasto corporativo que exceda los 1.000 euros. Cada café, cada almuerzo, cada gasto de negocio fraudulento ahora requeriría mi aprobación personal línea por línea. 4. Este era el que lo destrozaría. Maximiliano de la Vega se compromete a devolver la suma de 4,7 millones de euros a la compañía en concepto de gastos personales indebidos y malversación de fondos corporativos, a pagar en cuotas estructuradas durante un periodo de 5 años. Había pasado toda la noche haciendo los cálculos, auditando años de informes de gastos. Era cada céntimo de los fondos corporativos que había malgastado en su lujoso estilo de vida. Cada tratamiento de spa, cada juerga de compras, cada vuelo en primera clase, cada hotel de 5 estrellas, todo detallado y listo para ser cobrado. 5. Maximiliano emitirá una declaración pública, redactada por mí, dentro de las 72 horas posteriores a la firma, reconociéndome como la fundadora, arquitecta principal y propietaria del 90% de las acciones. Después de 7 años de él llevándose los aplausos por mi trabajo, era hora de que el mundo supiera la verdad. 6. Todos los beneficios corporativos previamente extendidos a él quedan terminados por la presente. El acceso al jet privado, las tarjetas de crédito corporativas ilimitadas, el asistente ejecutivo, el coche de empresa. Todo su cómodo estilo de vida financiado por mis algoritmos se había acabado oficialmente. Y el 7º y último término, mi favorito personal, un acuerdo de confidencialidad férreo y completo. Durante un periodo de 5 años, se le prohibía escribir unas memorias, dar una entrevista a los medios, aparecer en un podcast o hacer cualquier tipo de comentario público sobre su antiguo rol o relación con la empresa. 5 años de silencio. El hombre que había construido toda su carrera hablando de un trabajo que no hizo estaba a punto de no tener absolutamente nada que decir. Era duro. Acababa con su carrera. Era sin duda lo más despiadado que había hecho en mi vida, pero era todo completa y hermosamente legal. Le quedaban 23 horas y bajando para firmar y renunciar a su vida.
Era hora de ver si era mejor en matemáticas que como marido. Esperaba el golpe en la puerta sobre las 10 de la noche. Más o menos a esa hora, la tercera botella de vino habría hecho efecto, cuando la bravuconería se hubiera disuelto en puro pánico líquido. Esperó hasta las 11:30. Los golpes en mi puerta principal no eran el educado toque de un visitante. Eran los martillazos frenéticos y desesperados de un hombre que acaba de darse cuenta de que todo su mundo es un castillo de naipes y un huracán está soplando a través de él. Me tomé mi tiempo para llegar a la puerta, saboreando el pequeño y mezquino acto de hacerle esperar. Durante 7 años, él había ostentado todo el poder social, el reconocimiento público. Me había hecho sentir como un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Esta noche, las tornas finalmente habían cambiado, y yo iba a disfrutar cada segundo viéndolo darse cuenta. Cuando abrí la puerta, su aspecto era casi patético. Parecía como si lo hubiera atropellado un tornado hecho enteramente de consecuencias. Su pelo perfectamente peinado era un desastre. Su traje caro estaba arrugado y manchado con algo que se parecía sospechosamente a vino tinto. Su cara, normalmente bronceada y segura, estaba pálida y surcada de lágrimas. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. El brillo arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por la mirada salvaje y desesperada de un animal acorralado. Este era un hombre que había pasado las últimas 12 horas llamando a abogados, contables y a cualquiera que le cogiera el teléfono, solo para que le dijeran lo mismo una y otra vez. Estaba atrapado. «Por favor, Clara», susurró, su voz rota. «No puedes destruirnos así. ¿Nosotros?» La palabra se sentía extraña y absurda en mi boca. «Ya no hay un nosotros, Maximiliano. Tú y Cassandra lo dejasteis perfectamente claro en público anoche». Me hice a un lado y le dejé entrar. Un gesto silencioso y frío. Quería que lo viera todo una última vez. Este ático, esta vida de lujo obsceno, comprada con el dinero que yo había ganado escribiendo código en una habitación oscura mientras él estaba fuera, construyendo relaciones en almuerzos benéficos y hoteles de 5 estrellas. Tropezó hacia el salón y se desplomó en el sofá de cuero italiano que él había elegido. «No puedes hablar en serio sobre estos términos», dijo, su voz quebrándose de incredulidad. 7 millones, Clara. Es imposible. Es una locura. Nadie tiene esa cantidad de dinero. Fui al bar, me serví un whisky, el segundo de la noche, y me senté en el sillón frente a él, a una distancia segura. «Gastaste 7 millones de euros del dinero de mi empresa, Maximiliano. Las matemáticas no son tan complicadas. Tengo los recibos». «Nuestro dinero», corrigió automáticamente, un eco patético de su antigua arrogancia. «El dinero de la empresa. Era para gastos de negocio, networking, construir la marca. ¿Es así como llamamos ahora a tu aventura con mi hermanastra? ¿Un gasto de negocio? ¿El anillo de diamantes era una partida que me perdí?» Su rostro se arrugó como un trozo de papel. Los sollozos feos y entrecortados comenzaron entonces. El tipo de sollozos que ocurren cuando un hombre finalmente se da cuenta de que ha cometido un error tan monumental, tan catastrófico que no hay forma de arreglarlo ni de volver atrás. «¿No se suponía que pasara así?», balbuceó entre sollozos. «Cassandra y yo simplemente conectamos en esa conferencia en Marbella. Me hizo sentir visto, poderoso. Como si fuera más que solo tu marido», el tipo en segundo plano. «Eras más que solo mi marido», dije, mi voz peligrosamente tranquila, cortando su autocompasión. «Eras mi socio, mi cofundador, la persona en la que confié la mitad del trabajo de mi vida. ¿Y lo tiraste todo por la borda? ¿Por qué? ¿Por una mujer que orquestó tu pedida de mano como un espectáculo de humillación pública? Muy romántico, Maximiliano. De muy buena clase. Fue idea de Cassandra», gritó, las palabras saliendo de su boca en un torrente desesperado, como si confesarlo de alguna manera lo absolviera. «Todo. Dijo que sería divertido, una forma de sacudir las cosas, de hacerte dar cuenta de cuánto me necesitabas. Dijo que lucharías por mí, que montarías una escena y que eso demostraría cuánto te importaba. Ella lo planeó todo. Lo miré fijamente, mi rostro una máscara de piedra. Así que todo esto era una especie de prueba enferma y retorcida. Destruiste nuestro matrimonio, mi reputación, delante de 400 personas solo para ver si yo montaba un espectáculo para vuestro entretenimiento. No fue así. Fue exactamente así, Maximiliano. Lo corté inclinándome hacia adelante, mi voz bajando a un susurro helado. Tú y Cassandra convertisteis mi vida en una obra de arte escénica. Vosotros erais las estrellas, y yo era la tonta. Excepto que olvidasteis un pequeño y crucial detalle. La tonta para la que actuabais en realidad era dueña del teatro, de la productora y del guión. Me borrasteis con mi propio dinero. Usasteis mi trabajo para construir una plataforma para vuestro propio ego.
Y luego usasteis esa plataforma para intentar ejecutarme públicamente. Esto no es un error, Maximiliano. Es una estrategia. Y yo juego a la estrategia mejor que nadie que hayas conocido. Miró alrededor de la habitación entonces, sus ojos yendo del arte caro a las vistas panorámicas, como si lo estuviera viendo todo por última vez. Lo cual, por supuesto, era así. Los términos son irrazonables. Susurró, su voz pequeña y derrotada. El dinero, la declaración pública, la confidencialidad. Estás tratando de destruir todo mi futuro. No, dije, levantándome, señalando que esta conversación había terminado. No estoy destruyendo nada. Solo me estoy asegurando de que, por primera vez en tu vida, tu futuro se base enteramente en tu propio trabajo en lugar del mío. Un concepto novedoso, lo sé. Me miró entonces, un último y desesperado destello de astucia volviendo a sus ojos. Grabaste la pedida, ¿verdad? Vi a tu amiga con el móvil fuera. Ese vídeo, si sale a la luz, destruiría a Cassandra también. Sus inversores, su consejo, la crucificarían por la publicidad. Podrías usarlo como palanca. Podrías obligarla a ayudarme a pagar el acuerdo. Saqué mi teléfono. Efectivamente, le había pedido a una amiga entre la multitud que lo grabara todo. Encontré el archivo en mi galería. Reproduje unos segundos. La risa fea, sus crueles palabras amplificadas, la sonrisa triunfante y viciosa de Cassandra. Toda la sórdida escena en perfecta claridad de alta definición. Luego, mientras él miraba, con los ojos muy abiertos con una extraña y enferma esperanza, mi pulgar se movió deliberadamente sobre la pantalla. Presioné el botón de borrar. Apareció una pequeña ventana de confirmación. ¿Borrar este video? Esta acción no se puede deshacer. Presioné borrar. Luego, por si acaso, entré en mi copia de seguridad en la nube y lo borré permanentemente de allí también. ¿Qué estás haciendo? Jadeó lanzándose hacia adelante en el sofá como si de alguna manera pudiera meter la mano en el teléfono y salvar el archivo. ¿Esa era tu palanca, tu prueba? No necesito palanca, le dije, mi voz plana y final mientras guardaba el teléfono en mi bolsillo. Tengo algo mejor. Tengo escrituras de propiedad. Tengo registros de patentes. Tengo registros bancarios. Tengo 7 años de documentación que prueba exactamente quién construyó esta empresa y quién solo fingió dirigirla. Cassandra es un síntoma, Maximiliano, no la enfermedad. Vio una oportunidad y la aprovechó. Tú eres el que traicionó 7 años de asociación. Tú eres el que gastó mi dinero. Tú eres el que firmará esos papeles. Se desmoronó entonces, verdadera y completamente. Sus hombros temblando con el tipo de sollozos profundos y desgarradores que provienen del fondo absoluto del alma de una persona, del lugar donde guardan sus peores errores y sus mayores arrepentimientos. Firmaré, susurró entre lágrimas, la lucha completamente desaparecida de él. Firmaré tus malditos papeles, pero me estás destruyendo, Clara. Lo sabes, ¿verdad? Toda mi vida se ha acabado. No, dije, caminando hacia la puerta y sosteniéndola abierta para él. Solo me estoy asegurando de que tu vida finalmente refleje tus contribuciones reales a nuestra asociación. Tienes hasta el mediodía de mañana. Después de eso, los términos empeoran significativamente. Pasó a mi lado como un fantasma, una cáscara vacía del hombre al que una vez, inexplicablemente, había amado. En la puerta se volvió una última vez, su rostro un desastre de lágrimas y desesperación, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en mi resolución. Esta no eres tú, Clara, dijo, su voz una súplica patética. Esta venganza fría y calculada no es quien eres. Tienes razón, le dije, mi mano firme en el pomo de la puerta. No es quien era. Y le cerré la puerta en la cara, llamada a la acción. Si todavía me estáis escuchando, ¿podríais hacerme un favor y darle a me gusta a este vídeo y comentar el número 1 abajo? De esa manera sabré que me habéis dado un me gusta y que estáis conmigo en este viaje. Vuestro apoyo es un gran estímulo para mí. Por favor, comentad el número 1 y dejadme continuar mi historia. Una breve pausa, permitiendo que el peso emocional del momento se asiente, luego la historia continúa con un tono más tranquilo y profesional. A la mañana siguiente me vestí para la guerra. Un traje de chaqueta azul marino de Tom Ford que costó una pequeña fortuna, pero me hizo sentir como si llevara una armadura. Tacones de cuero italiano que eran elegantes pero lo suficientemente sensatos como para mantenerme firme. Y los pendientes de diamantes que Maximiliano me había comprado por nuestro 5º aniversario. Un último y silencioso que te den. Antes de dirigirme a la oficina, tuve una breve llamada de 10 minutos con mi abogado, un tiburón llamado Álvaro, que había sido mi asesor legal durante años. Todo está en su lugar, Clara, dijo, su voz un gruñido bajo. Los documentos son blindados. No tiene margen de maniobra. Se acabó.
La confirmación fue un bálsamo para mis nervios. La sala de juntas acristalada en el piso 43 parecía una pecera llena de peces muy nerviosos y muy caros. Los 12 miembros del consejo, hombres y mujeres que conocía desde hacía años, se sentaban alrededor de una enorme mesa de conferencias de obsidiana, cada uno evitando cuidadosamente el contacto visual con los demás. Nuestra directora financiera, Beatriz Agramonte, barajaba papeles con una energía frenética, su bolígrafo haciendo clic como un metronómetro contando hacia una ejecución. Maximiliano se sentó en el extremo de la mesa, tan lejos de mí como la geometría de la sala lo permitía. Parecía pálido y con los ojos hundidos, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 48 horas. Delante de él, colocado directamente en el centro de su sitio, estaba el sobre Manila. Firmado. Había superado mi fecha límite del mediodía por exactamente 17 minutos. Un último y patético acto de sumisión. Caminé hacia mi legítimo asiento a la cabeza de la mesa. El clic suave y autoritario de mis tacones sobre el suelo de mármol fue el único sonido en el tenso y sofocante silencio. Me senté. Coloqué mi propia copia del acuerdo firmado sobre la mesa y observé tranquilamente la sala. «Buenos días», dije, mi voz clara y firme, sin traicionar nada de la agitación de los últimos 2 días. «Gracias a todos por estar aquí con tan poca antelación. Desde esta mañana, ha habido algunos cambios significativos en la estructura ejecutiva de Kaelus Tech. Dejé que eso flotara en el aire por un momento, disfrutando del destello de miedo y confusión en sus ojos. Con efecto inmediato, Maximiliano de la Vega ha dimitido de su cargo como director general. Se podría haber oído caer una acción en la bolsa. El bolígrafo de Beatriz dejó de hacer clic a mitad de camino, congelado en el aire. Don Ramiro Castillo, nuestro miembro más antiguo del consejo, un hombre que había sido un mentor para mí en los primeros días, parecía estar sufriendo un ataque al corazón. Adicionalmente, continué, mi voz tan fría y afilada como un bisturí, asumiré el rol de directora general, así como el recién creado puesto de directora de supervisión financiera con autoridad de veto integral sobre todos los gastos corporativos. Además, desde esta mañana, Cassandra Ferrer ha sido despedida de su puesto y se le prohíbe permanentemente cualquier tipo de participación en esta empresa o sus subsidiarias. Ahora, Maximiliano parecía querer desaparecer en su silla, tal vez cavar un túnel directamente a través del suelo y emerger en algún lugar de las afueras. Pero le quedaba una última parte por interpretar en esta tragedia que él había coescrito. Se levantó lentamente, agarrando una sola hoja de papel con sus manos temblorosas. Esto era parte del acuerdo, la confesión pública. «Yo necesito hacer una declaración», comenzó, su voz quebrándose. No me miró, miró a la pared del fondo, a un punto justo por encima de la cabeza de don Ramiro. «Quiero reconocer», leyó con voz monótona, «que Clara Serrano es la fundadora, arquitecta principal y accionista mayoritaria del 90% de Kaelus Tech Soluciones Tecnológicas. Ella desarrolló personalmente nuestros algoritmos principales, registró nuestras 23 patentes fundacionales y tomó las decisiones estratégicas que convirtieron esta empresa en lo que es hoy». Los miembros del consejo ahora miraban de un lado a otro entre nosotros, sus rostros una mezcla de conmoción y comprensión incipiente. Esto no era solo una dimisión. Era una abdicación completa y total, una confesión corporativa del más alto nivel. Yo era la cara pública de la empresa, continuó Maximiliano, cada palabra pareciendo costarle algo esencial. Pero Clara siempre fue la líder real. El modelo de negocio que genera nuestros ingresos. Todo eso provino de su trabajo, su visión, su financiación. Respiró temblorosamente. Asumo toda la responsabilidad por tergiversar mi papel en el éxito de la compañía y pido disculpas al consejo, a nuestros inversores y a Clara por cualquier confusión que mis acciones hayan podido causar. Se sentó abruptamente, la actuación finalmente terminada. La sala volvió a caer en ese silencio espeso y pesado. Me levanté y caminé hacia la gran pizarra blanca en la parte delantera de la sala. No necesitaba hacer esto. Los papeles estaban firmados. Pero necesitaban verlo para entender la escala del fraude del que habían sido partícipes. Cogí un rotulador negro y escribí 4 líneas simples. Ingresos generados por patentes Serrano 7 años. 847 millones de euros. Gastos corporativos autorizados por M. de la Vega 7 años. 7 millones de. Decisiones clave de negocio tomadas solo por M. de la Vega. 0. Líneas de código escritas por M. de la Vega. 0. Estos números, dije, volviéndome para enfrentar una sala llena de personas que finalmente entendían la verdad que habían pasado por alto durante años, son la base y la realidad de esta empresa. Maximiliano ha sido un excelente portavoz, pero nunca ha sido el director general.
A partir de este momento, levanto el bloqueo financiero de emergencia. Todas las operaciones comerciales legítimas se reanudarán de inmediato. Todos los gastos frívolos serán terminados, pendientes de una auditoría completa. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. El golpe de estado estaba completo. Mi victoria era absoluta. Pero mientras estaba allí, mirando la ciudad desde mi nueva posición a la cabeza de la mesa, no se sentía como una victoria. Simplemente se sentía necesario. 6 meses después, mi vida era un mundo diferente, un universo diferente, en realidad. Lo primero que hice fue vender el ático. Todo ese mármol y cristal frío se sentían como un mausoleo de una vida que ya no quería y de una mujer que ya no era. Me mudé a un piso más pequeño, aunque encantador, en Chamberí. Tenía una acogedora chimenea, estanterías rebosantes de libros y ventanas que realmente se abrían para dejar entrar el aire fresco. Mis vecinos eran profesores, artistas y médicos. Gente que tenía trabajos reales por sueldos honestos. A nadie le importaba que hubiera construido una empresa multimillonaria. Les importaba que sujetara la puerta del ascensor y no pusiera la música demasiado alta después de las 10 de la noche. Era maravillosamente, benditamente normal. Después de que la historia saliera a la luz, Forbes publicó un reportaje sobre mí, llamándome el genio silencioso detrás del éxito de Kailus Tech. Ese artículo me trajo una oferta inesperada del IE Business School para ser profesora invitada. 3 días a la semana me paraba frente a una sala llena de estudiantes de posgrado brillantes y ávidos que realmente querían aprender. No solo hacer contactos para conseguir financiación. Sentí que estaba contribuyendo a algo significativo de nuevo, no solo generando ingresos para gastos de estilo de vida. También empecé a invertir de nuevo, pero de manera diferente. Creé un pequeño fondo de capital riesgo específicamente para startups fundadas por mujeres en tecnología. Así conocí a Noah Shen. Era una brillante joven de 26 años con un doctorado del MIT que había desarrollado una nueva forma revolucionaria de IA. Su presentación era cruda, su tecnología era innovadora y su pasión era contagiosa. El antiguo consejo nunca la habría financiado. Le extendí un cheque de 20 millones de euros en el acto. Fue la mejor y más fácil decisión de negocio que he tomado. No solo estábamos construyendo una empresa, estábamos construyendo un nuevo legado. Una carta llegó un martes lluvioso de octubre. El sobre era sencillo, la letra desconocida. Era de Maximiliano. Se había mudado de vuelta a su ciudad natal en Ciudad Real, un lugar al que siempre había jurado que no volvería. Estaba trabajando en un instituto local, gestionando su departamento de informática. Un trabajo con un sueldo modesto y sin beneficios. Escribió que Cassandra lo había dejado el día que se finalizó el divorcio y se cortó su acceso a los últimos fondos que le quedaban. Le dijo que ya no era un activo en crecimiento. Dijo que estaba tomando clases por la noche para aprender a programar. Dijo que finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre ser importante y ser útil. Intentaste enseñarme eso durante años, decía la última línea. Siento que haya tenido que perderlo todo para entender finalmente lo que querías decir. Doblé la carta con cuidado y la puse en una pequeña caja de madera donde guardo cosas de mi pasado. No olvidadas, pero terminadas. La guerra había terminado. Y para mi propia sorpresa, la paz tranquila que siguió se sintió infinitamente mejor que la emoción de la victoria. Mi vida era mía ahora, cada parte de ella medida no en precios de acciones o metros cuadrados, sino en logros genuinos y alegrías cotidianas y tranquilas. Algunas victorias no necesitan un público. Algunas victorias valen más que los aplausos. Son silenciosas, son personales y, finalmente, son pacíficas. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartir todo eso, pero sentí que era importante. Si alguna vez habéis pasado por una traición, grande o pequeña, o habéis sentido que vuestras contribuciones eran invisibles, por favor, sabed que no estáis solos, y que vuestra fuerza es siempre mayor que vuestro dolor. Me encantaría conocer vuestros pensamientos, así que no dudéis en compartirlos en los comentarios de abajo. Y si mi historia ha resonado con vosotros, un me gusta y una suscripción al canal significarían el mundo para mí. Me hace saber que estamos construyendo una comunidad aquí. Cuidaos mucho y cuidad de los demás. Hablamos pronto.